es una función tipo void, por lo cual no devuelve valores. Ahora, abrimos la función con la llave para comenzar a desarrollarla. En la 154 comienza el desarrollo de la función y empezamos con un if. En esta línea vamos a comparar y decimos, si el estado es igual a A, es decir, es activo, sabemos que estado es una variable tipo char. Si es igual a, entonces, en la línea 155, mandamos a imprimir el código y mostramos lo que es el dato miembro código. En la línea 56 mandamos por pantalla el mensaje marca y mostramos lo que está almacenado en el dato miembro marca. Luego, en la línea 157, lo que es el modelo, el dato miembro modelo. En la línea 158, lo que es la serie, el dato miembro serie. En la línea 159, el año de fabricación, el dato miembro año. En la línea 160, el tipo. Y volvemos a hacer una comparación, como hicimos anteriormente. Ya sabemos que va a mostrar activos, pero tenemos que en la línea 161 volver a comparar para saber a qué grupo pertenece y mostrar ese mensaje. Entonces, en la línea 161 comparamos. Si tipo es igual a 1, sabemos que va a pertenecer a la línea 163, como se muestra por pantalla. Va a pertenecer a la computadora como se muestra por pantalla en la línea 163. Caso contrario, volvemos a comparar. Si tipo es igual a 2, entonces abrimos llaves y mostramos el mensaje. Celulares. Caso contrario, si no es 1 ni 2, mostramos por pantalla, como está en la línea 170, el mensaje vehículo y por último en la línea 173 mostramos el estado, que va a ser A, ya que el programa nos pide que solamente mostremos lo que son los activos. En la línea 74 cerramos llave, en la línea 175 las llaves que cerramos cierran el desarrollo de la función. Nos vamos a la línea 177, donde vamos a tener una nueva clase. Esta vez será la clase archivo. ¿Qué nos va a permitir esta clase archivo? Pues, como lo indica su nombre, nos va a permitir crear el archivo donde serán almacenados todos los datos que antes fueron ingresados en la clase productos. Bien, en la línea 178 abrimos llaves para poder comenzar con el desarrollo de la clase. En la línea 79 vamos a poner la palabra reservada public, la cual nos dice que vamos a comenzar a declarar las funciones miembros. En la línea 180 tenemos a la primera función miembro, la cual es archivo, que recibe parámetros char, y vemos que al tener el mismo nombre de la clase, este va a ser el constructor de la clase. Además vemos que va a recibir mediante puntero un parámetro que va a ser de tipo char. En la línea 181 tenemos a la función ingresar, la cual va a ser de tipo void. Esta función nos va a devolver valores y nos va a permitir ingresar datos en el archivo. Luego tenemos la función consulta general, la cual va a ser de tipo void y no va a recibir parámetros. Luego tenemos la función consulta, la cual es de tipo void y no recibe parámetros. En la línea 184 tenemos la función registros, la cual es de tipo void, no recibe parámetros y además vemos que está desarrollada en línea. El desarrollo en línea nos muestra que va a enviar un mensaje. ¿Cuál es este mensaje? Nos va a enviar el dato miembro código, que son los números de registros. Luego tenemos en la línea 185 la función menú, la cual va a ser de tipo void y no va a devolver parámetros. Luego en la línea 186 tenemos la función generar código, la cual es de tipo int, lo que quiere decir que nos devuelve un valor y no recibe parámetros. Luego tenemos la función eliminar, la cual es de tipo void, lo cual quiere decir que no va a devolver valores. Y por último tenemos el destructor. ¿Cómo sabemos que es destructor? Esto está en la línea 188 porque tiene el mismo nombre
de la clase precedido del signo viñeta. Este de aquí también está desarrollado en línea, en donde a través de la función io.close, que no recibe parámetros, nos va a permitir cerrar el archivo, que sabemos que io.close sirve para esto, iostream.close. Bien, ahora vamos con la función con los datos privados. Sabemos que los datos privados van a ser los datos miembros. En este caso tenemos un dato llamado io, que va a pertenecer al tipo de dato fstring, el cual nos va a permitir manipular las funciones que controlan al archivo. Y tenemos otro dato que es código, el cual es de tipo entero y nos va a permitir generar el número de registros o almacenarlos. Cerramos el desarrollo o declaración de la clase en la línea 193. Ahora nos vamos a la línea 196, donde comenzamos a desarrollar las funciones que pertenecen a la clase archivo. Primeramente, como vemos aquí, tenemos a la función archivo, la cual sabemos que es un constructor que pertenece a la clase archivo, que va a recibir un parámetro tipo char, que recibe esta vez mediante un puntero la variable file, y que va a permitir que sea sobrecargado. Entonces, mediante la variable io, que pertenece al tipo de dato fstring, invocamos a la función open en la línea 198, la cual nos va a permitir abrir un archivo, como lo vemos aquí, de tipo ios, que va a ser abierto en tipo binario, es decir, que el archivo que vamos a crear va a ser de tipo binario y no de tipo texto, como lo vemos aquí. Además, a través de la función ios, nos dice que va a ser ios2.in y además ios2.out. Es decir, que nos permite esta apertura de archivo escribir en el archivo y además leer el archivo. Escribir a través de in, de la palabra in, y leer a través de la palabra out. En la línea 119 ponemos una condición. Esta es if io.fail, es decir, accedemos a través de un puntero con la variable io, que es de tipo fstring, hacia el archivo fail, la cual estamos comparando aquí si el archivo no existe. Como vemos como comentario, abrimos llaves, entonces decimos offstring output file, ios binary. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a utilizar la función offstring y decimos, si el archivo no se puede crear, que nos muestra un error, el archivo binario. Si output falla, de archivo, ¿qué quiere decir esto? Como vemos en la línea 204, que no hay espacio en el disco. Entonces en la línea 205 mandamos un get para poder leer el mensaje, y en la línea 206 enviamos un exit para volver a retornar acá y se me secó la boca. En la línea 206 mandamos un mensaje exit, el cual nos va a permitir o realizará el abandono de esto. Caso contrario, como vemos en la línea 208, abrimos llaves para este caso contrario, output.close, es decir, que vamos a mandar a cerrar el archivo a través de la función close. En la línea 211 mandamos un mensaje y accedemos a la función clear para que en el archivo se elimine el bit que está produciendo el error. De esta manera ya no saldrá el mensaje, y en la línea 212 volvemos a mandar el mensaje de apertura de archivo, como lo habíamos hecho anteriormente
en la línea 198 y de nuevo mandamos io.open, es decir, abrir archivo de tipo binario que sea de escritura y de lectura. En la línea 213 cerramos este else, en la línea 214 cerramos el if y en la línea 215 mandamos a cerrar la función archivo, el constructor archivo. Bien, ahora en la línea 217 otra función que es la función ingresar, que pertenece al tipo de clase archivo, que es de tipo void, es decir, que no devuelve ningún parámetro. En la línea 218 abrimos llaves para comenzar el desarrollo de la función y aquí declaramos una variable que va a ser la variable buffer,